Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a desarrollar el tema de longitud de arco y área de un sector circular. Tenemos un sector circular. Ese sector circular está formado por dos radios y un arco, que lo expresamos con la letra L, que es la medida de ese arco. ¿Cómo calculamos la longitud de arco? Mediante la siguiente formulita. L es igual al ángulo θ, que siempre tiene que estar dado en radianes, por el radio. ¿Correcto? Ahora, nosotros de acá podríamos decir también que θ es igual a la longitud sobre el radio. Y también que R es igual al L sobre θ. ¿Correcto? Recuerden, si el ángulo le dan en sexagesimal o centesimal, ustedes lo tienen que convertir a radianes. Y recién ahí podemos hacer las operaciones que corresponden al problema. Área de un sector circular. También tenemos el ángulo en radianes. Radio, longitud de arco. ¿Cómo vamos a calcular el área? Con la siguiente formulita. El área será igual al ángulo en radianes por el radio al cuadrado, todo eso sobre 2. Esta es la fórmula principal. Nosotros podemos obtener dos formulitas más de esta fórmula principal, apoyándonos justamente en la fórmula de longitud de arco. La segunda fórmula que podemos utilizar para hallar el área. Sabemos que θ es igual a L sobre R. Lo reemplazamos. L sobre R por R al cuadrado. Y todo eso sobre 2. ¿A qué va a ser igual? ¿O cómo nos va a quedar esa fórmula? Simplificamos R, arriba también un R, y obviamente nos quedará L por R, todo eso sobre 2. Tenemos la segunda fórmula. ¿Cómo obtenemos la tercera? El área también será igual a θ. ¿Por quién? Por el radio al cuadrado. ¿Pero quién es el radio? L sobre θ. L sobre θ. Pero ambos elevado al cuadrado. Y todo eso sobre 2. Simplificamos θ. Obviamente que me va a quedar en el denominador un solo θ. Va a quedar así. L cuadrado sobre θ y todo eso sobre 2. Extremos sobre medios. Extremos sobre medios. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar la longitud al cuadrado, la longitud de arco sobre 2θ. Esa es la otra fórmula para calcular el área. Una nota muy importante sobre la circunferencia. La circunferencia viene a ser todo el contorno. El contorno es la circunferencia. Y como tiene línea, obviamente se calcula de la siguiente manera. Longitud es igual a 2pi por r. 2pi por r. El círculo es lo que está dentro de ese contorno, dentro de la circunferencia. Y como
es una región lo que tenemos acá, entonces tenemos que hallar su área. Y el área del círculo, que lo estamos representando por la letra S, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a pi por r al cuadrado. Muy bien. Área del trapecio circular. Como ustedes pueden apreciar, la región que está sombreada, se le conoce como el trapecio circular. Acá ustedes pueden apreciar también dos sectores circulares, el sector BOA y el sector COD. Dos sectores circulares. Entonces, CD le vamos a poner L2 y AB L1. Acá también podríamos decir que esto es el radio menor, y acá radio mayor. Pero necesito solamente de las dos longitudes y también de este espacio que está entre la longitud 1 y la longitud 2. Y le vamos a poner la letra D. El espacio que está entre esas dos longitudes, le vamos a poner la letra D. El espacio. Es el espacio entre las dos longitudes de arco. De acá vamos a obtener la fórmula del área del trapecio. El área del trapecio entonces lo vamos a poner acá. Área del trapecio circular será igual a L1 más L2, todo eso dividido entre 2 por la distancia que hay entre las dos longitudes de arco, o el espacio entre esas dos longitudes de arco. Y ahí tenemos, para calcular con esta fórmula, el área del trapecio circular. Este angulito que ustedes ven ahí, lo podemos calcular también. Acá dice valor numérico del ángulo central. Ese ángulo central también se puede calcular de la siguiente manera. L2 menos L1, todo eso sobre el espacio que hay entre esas dos longitudes de arco, entre D. Otra forma de calcular el área de ese trapecio en función a los radios, al radio menor y al radio mayor, ¿correcto? Y acá nosotros obtenemos otra fórmula para calcular el área del trapecio circular. Entonces decimos, área del trapecio circular en función a los dos radios. El ángulo entre 2 que multiplica al radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado. Entonces, tenemos la otra fórmula para calcular el área del trapecio circular. Entonces, tienen dos fórmulas para calcular, dos fórmulas diferentes para calcular el área del trapecio circular. Y todas las fórmulas que hemos visto, la longitud de arco y área del sector circular, que son 3, ¿no? Más la nota que estamos viendo acá, circunferencia, la longitud de la circunferencia, y el área del círculo, que lo vamos a utilizar en los diferentes problemas de clase. Problema de clase. Problema 1 dice, calcular la longitud de arco correspondiente a un ángulo central de 60 grados sexagesimales en una circunferencia de 48 de diámetro. A ver, si nos dicen el diámetro es igual 2 veces el radio. El diámetro es 48.
Entonces, el radio es igual a 24. 24 metros es el radio. Y vamos a hacer acá un sector circular. No vamos a hacer toda la circunferencia, sino solamente el sector circular. Me dicen que el ángulo es igual a 60 grados sexagesimales. El radio es igual a 24 metros. Igual acá, 24 metros. Y nos piden calcular la longitud del arco. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es convertir el ángulo a radianes. ¿Correcto? Convertir el ángulo a radianes. Ese ángulo tiene que estar en radianes. Entonces, vamos a poner ángulo θ es igual a 60 grados sexagesimales. Pero lo queremos en radianes, multiplicándolo por su factor de conversión. Pi sobre 180. Simplificamos los graditos, el cerito también se va. Sexta 1, sexta 3. Y nos va a quedar pi tercio radianes. Es lo que mide el ángulo. Luego calculamos lo que piden, la longitud de arco. La longitud es igual al ángulo θ por r. Pero ¿quién es el ángulo? El ángulo es pi tercio. ¿Y quién es el radio? El radio es 24 metros. Longitud, 24 entre 3, 8. 8 pi metros. Hemos calculado la longitud de arco. Problema número 2. Calcular el área del sector circular mostrado. Lo que nos piden calcular es el área de ese sector circular. Entonces, vamos a calcular, pero antes de eso, convertir a radianes. El ángulo θ, que es igual a 30 grados sexagesimales, ¿por quién? Por el factor de conversión. Pi sobre 180 grados sexagesimales. Simplificamos los graditos. El 0 también. Le sacamos tercia y tercia. Me va a quedar un pi sobre 6. Pi sexto nos queda. Pi sexto radian el ángulo. Ahora sí calculamos el área. Luego, calculamos el área. Se sabe que el área es igual, el área de ese sector circular, al ángulo por el radio elevado al cuadrado, todo eso sobre 2. Reemplazando por sus respectivos valores. El ángulo, ¿cuánto es? Pi sextos. El radio viene a ser 6 metros. 6 metros elevado al cuadrado y todo eso sobre 2. El área será igual. Pi sobre 6 por 6 metros elevado al cuadrado, 36 metros elevado al cuadrado y todo eso sobre 2. Simplificamos sexta y sexta. Me va a quedar 6 pi metros, todo eso sobre 2. ¿Y cuánto nos quedaría? Nos quedaría 6 entre 2, 3 pi metros al cuadrado. Problema número 2 resuelto. Continuamos. Problema número 3. A ver, en este problemita nos dice, en un triángulo rectángulo, calcular la suma de las longitudes de los dos arcos dibujados tomando
centro en A y C respectivamente. Esas dos longitudes de arco, vamos a ponerle acá L1 y L2. ¿Correcto? Entonces miren, el ángulo tiene que estar en radianes. Eso es obvio. Y me dan acá este dato de A hasta C, me dicen que es 16 unidades. Puede ser centímetro, puede ser metro. Tenemos el ángulo de 45 grados. Notable de 45, porque si acá es 45, obviamente acá también será 45. Notable de 45. Para calcular cuánto mide AB. Nos interesa saber cuánto mide AB. Nos interesa también, si sabemos cuánto vale AB, es lo mismo AD. Y obviamente también nos interesa calcular cuánto mide CD. Vamos calculando AB. Cuando nosotros trabajamos con triángulos notables, ustedes saben muy bien que de A hasta C es A raíz de 2. Y cada cateto A. Todo esto también será A. No me interesa mucho ese lado, pero sí me interesa de A a B, sí me interesa mucho. Entonces, igualamos A raíz de 2. A raíz de 2 es igual a 16. ¿Correcto? A es igual a 16 sobre la raíz de 2. Racionalizamos. Tendríamos 16 raíz de 2, denominador también raíz de 2 por la raíz de 2. 16 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, que viene a ser 2. Simplificamos o dividimos 16 entre 2, nos queda 8 raíz de 2. 8 raíz de 2 es lo que vale A. ¿Y quién viene a ser de A hasta B? Viene a ser el radio, obviamente. A es el radio. A es el radio, que es igual a 8 raíz de 2. Lo mismo, de A hasta B también será 8 raíz de 2. Entonces, ¿cuánto vale CD? La diferencia. 16 menos 8 raíz de 2. Continuamos con el problema, porque lo que queremos calcular acá es la suma de la longitud 1 más la longitud 2. El ángulo de 45 lo pasamos a radianes. Teta, que es el ángulo de 45, lo multiplicamos por su factor de conversión, pi sobre 180. Muy bien. Se va los grados, simplificamos los grados, 45ava 1, 45ava 4. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar pi radianes sobre 4. Ya tenemos el ángulo entonces en radianes. Vamos entonces ahora a calcular L1. Longitud 1 será igual ¿a quién? El ángulo por el radio. Para recordar vamos a poner teta por R. Ahí está lo que nosotros vamos a aplicar, la formulita. L1 será igual al ángulo pi cuartos por el radio. ¿Y quién es el radio? El radio es 8 raíz de 2 por 8 raíz de 2. Entonces dividimos 8 entre 4, 2. Nos quedará 2pi raíz de 2. Eso es lo que vale L1. Ahora vamos a calcular L2. L2 viene a ser el ángulo. El ángulo es el mismo, que es pi cuarto. Pi sobre 4. ¿Y cuánto será el radio? El radio es
16 menos 8 raíz de 2. Entonces, paréntesis, 16 menos 8 raíz de 2. Muy bien, entonces vamos a efectuar. L2 será igual, dividimos 16 entre 4, ¿cuánto es? 4, y lo multiplicamos por pi, 4pi, menos 8 raíz de 2 entre 4 me va a dar 2, por pi, 2pi raíz de 2. Ese es lo que viene a ser en la longitud 2. Pero ¿qué es lo que me dicen acá? Me piden calcular la suma de las longitudes de los dos arcos dibujados. Luego, los puntos, sumamos L1 más L2. ¿Pero cuánto es L1? 2pi raíz de 2. ¿Y cuánto es L2? L2 viene a ser 4pi menos 2pi raíz de 2. Eliminamos términos semejantes. ¿Y cuál será la respuesta? La respuesta es 4pi. Muy bien, ahí tienen la solución. Continuamos, problema número 4. Vamos a leer el problema que dice: en un sector circular el ángulo central mide 40 grados sexagesimales. Y en el otro sector circular del mismo radio el ángulo central mide 36. Entonces vamos a hacer los sectores circulares. Vamos a hacer dos sectores circulares. En uno de ellos el ángulo central es 40 grados sexagesimales y en el otro 36 grados sexagesimales. Además nos dicen que tienen el mismo radio. El mismo radio tienen los dos sectores circulares. El primero tiene área 1, S1, S2 para el área del segundo sector circular. Nos piden calcular el valor de K, que es dividir el área 1 sobre el área 2. El área del primer sector sobre el área del segundo sector. Lo que tenemos que hacer es convertir los ángulos a radianes. 40 grados sexagesimales multiplicamos por el factor de conversión, pi sobre 180. Vamos a simplificar los grados sexagesimales, el cedito también, le sacamos la mitad. ¿Cuánto vamos a obtener? El ángulo será 2pi sobre 9. Pasamos también el otro ángulo a radianes. Vamos a ponerle acá para poder distinguirlos: teta 1, teta 1 y teta 2. El ángulo es 36 grados sexagesimales. Lo multiplicamos también por el mismo factor de conversión, pi sobre 180 grados sexagesimales. Simplificamos 36ava y también 36ava a 180. ¿Cuánto nos va a quedar el otro ángulo en radianes? Pi radianes sobre 5. Pi radianes sobre 5. Muy bien. Ahora calculamos el área de cada uno de ellos, de cada uno de los sectores. S1, primer lugar. Vamos a poner la formulita, teta por r al cuadrado sobre 2. Ahora sí, S1. S1 va a ser igual. El ángulo viene a ser 2pi sobre 9 por el radio al cuadrado, por r al cuadrado, todo eso sobre 2. Sobre 2. Continuamos acá. Vamos a aplicar, si arriba hay fracción, en el numerador hay fracción, en el denominador también le vamos a poner fracción. Extremos sobre medio. Vamos a tener de la siguiente manera: 2pi por r al cuadrado sobre 9 por 2, que es 18.
Simplificamos. ¿Cuánto me va a quedar? Pi por r al cuadrado sobre 9. S2. S2 también lo vamos a calcular. El ángulo, ¿cuánto es el ángulo? Pi sobre 5. Pi sobre 5. Por el radio elevado al cuadrado, todo eso sobre 2. También de la misma manera, ponemos fracción en el denominador, aplicamos extremos sobre medios y nos quedará de la siguiente manera. Pi por r al cuadrado sobre 5 por 2, 10. Tenemos las dos áreas, el área del primer sector y el área del segundo sector. Entonces ahora ya podemos calcular cuál será el valor de K. Luego, dos puntos, K es igual, ¿quién es ese 1? Pi por r al cuadrado sobre 9. ¿Y quién es ese 2? Ese 2, pi por r cuadrado sobre 10. Muy bien. Ahora sí, extremos sobre medios. K será igual 10 pi por r cuadrado sobre 9 por pi r cuadrado. Simplificamos pi por r cuadrado y la respuesta será 10/90. Problema resuelto. Problema número 4. Continuamos. Problema número 5. Piden calcular L. Si L1 más L2 es igual a 8pi. Y tenemos ese gráfico. De antemano nos indica que son iguales todos esos espacios. Le vamos a poner R. Obviamente acá también será R. Son iguales. Este gráfico nos permite aplicar la propiedad que ya hemos visto en la parte teórica. Hay que recordar esta propiedad para calcular el ángulo. Entonces, si aplicamos esa propiedad, tendríamos lo siguiente. L2 menos L sobre el espacio que hay entre las dos longitudes de arco, que viene a ser R, será igual a L menos L1. Estamos aplicando la misma propiedad sobre el espacio que hay entre esas dos longitudes. Simplificamos R. Muy bien, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar L sub 2 menos L es igual a L menos L sub 1. Muy bien, L sub 1 pasa a sumar. Entonces tendríamos acá L sub 1 más L sub 2 es igual, pasa a sumar L 2L. Pero sabemos que L sub 1 más L sub 2, ¿a qué es igual? 8pi. Reemplazamos por 8pi igual a 2L. Nos piden hallar L. ¿Y cuánto vale L? 8 entre 2, 4pi unidades. Muy bien, problema número 6. En el problema número 6 me dice lo siguiente. En un sector circular de área 100pi unidades al cuadrado, se reduce el ángulo a su mitad y el radio se duplica, obteniéndose un nuevo sector circular cuya área es. Vamos a calcular el área del otro sector circular. Vamos a hacer dos sectores circulares. Acá tenemos un sector circular y también otro sector circular. En el primero, el ángulo es θ. Su área nos están dando y nos dicen que es 100 pi unidades al cuadrado. El radio asumimos que es R. En el otro sector circular, se dice, se reduce el ángulo a su mitad.
Tita sobre 2. Y el radio se duplica. 2R. Muy bien. Tenemos ahí los datos. Ahora sí vamos a hallar su área de ese sector circular, del nuevo sector circular. Primero, apoyándonos en este sector circular, que tendríamos lo siguiente. Si recordamos, para hallar el área, S es igual a teta por R al cuadrado sobre 2. Esa es la formulita que vamos a aplicar. El área nos da, ¿cuánto es el área? 100. 100 pi unidades al cuadrado es igual a teta por R al cuadrado sobre 2. Multiplicando tendríamos 200 pi unidades al cuadrado igual a teta por R al cuadrado. Entonces, este dato lo vamos a dejar ahí. Y nos vamos al otro sector circular para hallar justamente el área, que lo vamos a representar con la letra S. La letra S. Área. Decimos S es igual al ángulo. El ángulo es teta medios por el radio, que es 2R elevado al cuadrado, todo sobre 2, de acuerdo a la fórmula que tenemos para calcular el área. S es igual teta sobre 2, 2R elevado al cuadrado, tendríamos 4R al cuadrado, todo sobre 2. Vamos a aplicar extremos sobre medios. Sobre 1, porque arriba hay fracción, aplicamos extremos sobre medio. S es igual teta por 4R cuadrado por 1 nos da 4 teta R cuadrado. Todo eso sobre 2 por 2, 4. Simplificamos el 4 y nos dice que el área del nuevo sector circular es teta por R al cuadrado. Pero ¿quién es teta por R al cuadrado? De acuerdo al primer sector y a los datos que nos dieron, teta R cuadrado es igual a 200 pi. Hemos hallado el área del nuevo sector circular. Continuamos, problema número 7. Dice, una pista de autos está formada por 3 arcos de circunferencias consecutivas, correspondiente a ángulos centrales que miden 20, 75 y 30 grados sexagesimales, con radio de 36, 144 y 120 metros respectivamente. Calculen la longitud de la pista. Más o menos esa pista es aproximadamente de esa manera. Aquí tenemos la pista. Esa es la pista que nos piden calcular justamente su longitud. Y vamos a formar los sectores circulares, y agregar los ángulos, ¿no? Vamos a formar los sectores circulares. Acá tenemos ahí tenemos nosotros el gráfico. Agregamos los ángulos de 20 grados, el otro ángulo es de 75, el otro ángulo es de 30 grados
con radio de 36 metros. El otro radio es de 144. El otro radio es de 120 metros. Lo primero que vamos a hacer es convertir los ángulos a radianes. Los ángulos a radianes. Teta 1, 20 grados sexagesimales, lo convertimos a radianes. Por pi sobre 180. Simplificamos los grados sexagesimales, el cerito también, y le sacamos la mitad. ¿Cuánto nos va a quedar? Pi radianes sobre 9. Teta 2. El otro ángulo es de 75 grados. Lo multiplicamos también por su factor de conversión. Simplificamos los grados. A ver, vamos a sacarle quinta. Quinta será 15. Quinta 36. Le sacamos tercia 5. Y le sacamos tercia 12. Ese ángulo quedará 5pi sobre 12. Calculamos ahora el otro ángulo, teta sub 3. 30 grados sexagesimales, lo convertimos a radianes, pi sobre 180. Simplificamos los grados, el cerito también. Tercia 1, tercia 6. Nos queda pi radianes sobre 6. Ya están los tres ángulos. Los tres ángulos ya están convertidos a radianes. Lo que ahora vamos a calcular es toda la longitud de la pista. Vamos a ponerle acá L sub 1, L sub 2 y L sub 3. La longitud de la pista viene a ser la suma L1 más L2 más L3. Vamos calculando primero L sub 1. El ángulo pi sobre 9 por el radio, que es 36 metros. 36 metros. 36 entre 9, 4. 4 pi metros. L2. El ángulo viene a ser 5 pi sobre 12. Lo multiplicamos por el radio, que viene a ser 144 metros. Doceava 1, doceava 12 por 5, 60. 60 pi metros. Para L sub 2. L sub 3, el ángulo es pi sexto por el radio, que es 120. 120 metros. Sexta 1, sexta viene a ser 20. 20 pi metros. Luego, la longitud de la pista, que viene a ser la suma de los tres arcos, que sería 4 pi metros más 60 pi metros más 20 pi metros. ¿Y eso cuánto nos da? 84 pi metros. Hemos calculado la longitud de la pista.